Hola gente, seguimos con bioquímica humana en tiempo de coronavirus. En este video vamos a hablar específicamente de la glucólisis vía metabólica a través de la cual se oxida la glucosa. La glucólisis es el proceso celular a través del cual la glucosa se oxida a piruvato. Es una vía metabólica que ocurre en todos los tejidos y es un proceso citosólico. La glucólisis es un fósil metabólico, es un proceso que se ha seleccionado hace 4.000 millones de años aproximadamente. Es un proceso muy simple en el cual, a través de 10 reacciones, la glucosa se oxida a piruvato y a partir de esta oxidación se puede obtener energía. Y tiene la particularidad que es el único proceso, por lo menos en las células humanas, del cual se puede obtener energía incluso en ausencia de oxígeno. De hecho, se selecciona evolutivamente cuando el oxígeno molecular, el O2, que ustedes conocen, ni siquiera existía en la atmósfera terrestre. Volvamos a los tiempos actuales. Definíamos glucólisis como la oxidación de la glucosa a piruvato. Y dependiendo del destino del piruvato, vamos a dividirla en dos, en glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Si la célula tiene mitocondrias y hay además suficiente cantidad de oxígeno, el piruvato va a pasar a la mitocondria y va a sufrir una oxidación descarboxilativa por la cual se va a transformar en acetil-CoA. Y aquí, como ven, pierde una molécula de dióxido de carbono. La enzima que cataliza esta reacción se denomina piruvato deshidrogenasas y se conoce por las siglas PDH. El acetil-CoA luego va a entrar al ciclo de Krebs, donde se va a oxidar totalmente y a través de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa se va a producir ATP consumiendo oxígeno. De ahí la importancia de la presencia de oxígeno para realizar este tipo de glucólisis. Por el contrario, volvamos al piruvato, si la célula no tiene mitocondrias o teniendo mitocondrias hay una concentración de oxígeno muy baja, entonces el piruvato va a realizar la glucólisis anaeróbica, que va a ocurrir en el citoplasma, y ahí mismo el piruvato se va a reducir a lactato. La molécula que le va a ceder los electrones y protones para esta reducción es esta que está acá, que se llama nicotinamida adenina dinucleótido y sus siglas son NADH más H. Esta es la forma reducida que se va a oxidar, le va a ceder los electrones y los protones al piruvato y el piruvato se va a transformar en lactato y el NADH más H se va a transformar en su forma oxidada. Bien, entonces acá tenemos la reacción global de la glucólisis, donde una glucosa, miren ahí está la molécula, donde está el puntito, da dos moléculas de piruvato. Recuerden que la glucosa es una aldohexosa y va a dar por lo tanto dos piruvatos, y cada piruvato es una molécula es un cetoácido de 3 carbonos. Ceto, porque acá ven, este es el grupo ceto, ácido de 3 carbonos. La reacción global, que está acá abajo recuadrada, la tienen que saber, y es glucosa más 2 ADPs más 2 NAD oxidados más 2 fosfatos inorgánicos van a dar 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAD reducidos.
En esta diapositiva se muestran todas las reacciones de la glucólisis, desde glucosa, cómo se va transformando hasta llegar a 2 moléculas de piruvato. En el caso de que haya glucólisis anaeróbica, se transformarán en 2 moléculas de lactato, y en caso de que haya glucólisis aeróbica, se transformarán en 2 moléculas de acetil-CoA. Están todos los intermediarios, se muestran. Lo que no se muestran son los nombres de las enzimas, y quiero que presten atención a estas flechas gorditas, la verde, la roja y la violeta, porque marcan las reacciones irreversibles, que van a ser las reacciones más lentas de la vía, por lo tanto van a ir marcando la velocidad de la vía metabólica, y además son las enzimas que son regulables. Aprovecho a decirles que van a tener una teórica de regulación del metabolismo de glúcidos, que va a dictar la doctora Simerin, y ahí van a ver bien cómo se regulan estas 3 enzimas y las otras del metabolismo de glúcidos. Primera reacción de la glucólisis. La primera reacción va a consistir en transferir un fosfato que se va a obtener a partir del fosfato gamma del ATP. Recuerden que el fosfato gamma es el que está más alejado de la ribosa, y la reacción consiste en la transferencia de este fosfato al oxidrilo, que está acá, que corresponde al oxidrilo que está en el unido al carbono 6. Entonces, esta transferencia va a dar como resultado una molécula de ADP y un fosfoéster. A ese oxidrilo se va a unir el ácido fosfórico, formando un fosfoéster que les marco acá, donde, si recuerdan de estructuras, un fósforo doble enlace oxígeno OR es una unión fosfoéster. Y como resultado vamos a obtener glucosa 6-fosfato. Como ven acá, en la primera reacción se consume una molécula de ATP. Así que vayan anotando en algún papelito que vamos a ir haciendo el balance energético durante el transcurso de la clase, y ya vamos gastando un ATP. Así que ponen -1. Esta primera reacción es fundamental, ya que al entrar la glucosa en la célula rápidamente es fosforilada, y cuando la glucosa está fosforilada ya no puede salir de la célula, ya no puede utilizar los GLUT para salir de la célula, y la única posibilidad para esta molécula es ser metabolizada por distintas vías metabólicas a las cuales va a entrar. Las enzimas que catalizan esta reacción son la glucoquinasa y la hexoquinasa. Cuál sea la que va a catalizar la reacción va a depender, como vamos a ver ahora, del tejido en que se expresan. Estas enzimas son isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que realizan la misma reacción química, pero que están codificadas por genes distintos, entonces son proteínas distintas. La glucoquinasa y la hexoquinasa, como son isoenzimas, tienen características diferenciales. En cuanto a los parámetros cinéticos, el Km, si ustedes recuerdan, el Km es la constante de Michaelis, y nos daba una idea de la afinidad de la enzima por el sustrato, y cuanto mayor era el Km, menor era la afinidad de esa enzima por el sustrato. Si analizamos el Km de ambas enzimas, vamos a observar que el Km de la glucoquinasa es 10 milimolar y el de la hexo es 100 micromolar. Hay una diferencia de 100 veces entre ambas, siendo la glucoquinasa teniendo la glucoquinasa un Km mayor, por lo tanto tendrá 100 veces menor afinidad por la glucosa que la hexoquinasa. En cuanto a la distribución celular,
La glucoquinasa la vamos a encontrar en hepatocitos y en células beta del páncreas, localización celular que coincide con los transportadores de glucosa, GLUT2 de baja afinidad. Por lo tanto, la glucosa se va a transportar a estas células, va a ingresar a estas células en saciedad cuando la concentración de glucosa sea alta, y también se va a fosforilar en estas mismas condiciones, en saciedad, por lo menos por la glucoquinasa. En cuanto a la exoquinasa, la encontramos en la mayoría de los tejidos y su distribución va a coincidir con la presencia de los transportadores de glucosa GLUT1, GLUT3 y GLUT4, que son los tres transportadores de alta afinidad. Por lo tanto, la glucosa va a entrar en estos tejidos en condiciones de saciedad y en condiciones de ayuno, y también va a ser fosforilada en estas condiciones, en cualquier estado metabólico, tanto en la saciedad como en el ayuno. En cuanto a la regulación, la exoquinasa tiene una regulación a tiempo corto, es inhibida por su producto, hay una inhibición por glucosa 6-fosfato, y a tiempo largo la glucoquinasa se induce por insulina. Recordemos que inducción es aumentar las unidades enzimáticas, es aumentar la transcripción, se induce por insulina. En cambio, la exoquinasa es constitutiva, es decir, que se expresa tanto en la saciedad como en el ayuno. En cuanto a los sustratos, la glucoquinasa solo puede fosforilar glucosa, mientras que la exoquinasa tiene un espectro más amplio de sustratos, puede fosforilar varias hexosas, glucosa, fructosa y galactosa. Por supuesto, la que lo va a hacer con mayor afinidad y va a tener el menor KM es para la glucosa. Para la fructosa y la galactosa tendrá KM mayores y por lo tanto afinidad menores, pero puede fosforilarlas. Bien, el segundo paso de la glucólisis es una reacción reversible catalizada por la fosfoglucoisomerasa, y lo que va a hacer es pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Recordemos que la glucosa es una aldohexosa y la fructosa es una cetohexosa. Entonces lo que ocurre es esa isomerización y pasa de ser esta punta un grupo hemiacetal a ser un grupo hemicetal. La tercera reacción de la glucólisis es una reacción irreversible y corresponde a las flechitas gorditas que les mostré en la diapo cuando vieron todo el camino. Corresponde a la que está de color rojo. La enzima que cataliza esa reacción se denomina fosfofructoquinasa 1 y va a transferir un fosfato gamma del ATP al oxidrilo que está en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato, a este oxidrilo de acá. Se transfiere el fosfato, obtenemos ADP y un fosfoéster en la posición 1, les voy a marcar acá, este es el fosfoéster de la posición 1, obteniendo un compuesto denominado fructosa 1,6-bifosfato. Recuerden que esta es la fosfofructoquinasa 1 porque fosforila el carbono 1. Esta enzima es clave en la regulación de la velocidad de la vía de la glucólisis. De hecho, en algunos libros la van a encontrar como el marcapaso de la glucólisis, la enzima que va a ir marcando el ritmo de toda la vía metabólica. Y fíjense que volvemos a consumir otro ATP. Entonces, en la cuetita imaginaria que andan llevando, además del ATP que se consumió en la primera reacción,
vamos a sumar otro ATP de esta reacción. O sea que vamos gastando o invirtiendo 2 ATPs. En esta diapositiva se muestran las regulaciones alostéricas de la fosfofructoquinasa 1. No me voy a detener en explicarla porque van a tener ustedes una teórica sobre la regulación de los hidratos de carbono, así que los invito a que vean ese video. No voy a hacer spoiler de mis compañeras de docencia. Entonces, voy a solo mencionar que hay 3 inhibidores alostéricos, ATP, protones y citrato, y 3 activadores alostéricos, AMP, ADP y fructosa 2,6-bifosfato. 2 palabras con respecto a la fructosa 2,6-bifosfato. Es uno de los mecanismos, no es el único, pero es uno de los mecanismos por los cuales se coordina la glucólisis y la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de novo de glucosa. Entonces, es uno de los mecanismos que va a asegurar de que las 2 vías no ocurran al mismo tiempo. Porque si las 2 vías ocurren al mismo tiempo en la misma célula, es lo que se llama ciclo fútil. Ciclo fútil es un sinsentido metabólico. Una misma célula al mismo tiempo no puede sintetizar glucosa y degradar glucosa, porque lo único que estaría haciendo es consumir sus niveles o reservas de ATP. Entonces, gracias a este metabolito, repito que no es el único mecanismo, pero es un mecanismo bastante importante, se puede coordinar las 2 vías. Y cuando aumente la fructosa 2,6-bifosfato, aumentará el principal activador alostérico de la fosfofructoquinasa 1 y la vía de la glucólisis se activará. Y por una razón que van a estudiar en la clase de regulación, también cuando aumente este metabolito se va a inhibir la gluconeogénesis. Pero no voy a seguir más, así no spoileo la clase de regulación. Pero ¿de dónde sale la fructosa 2,6-bifosfato? ¿Cómo se sintetiza? Bueno, se obtiene a partir de un intermediario de la glucólisis. La fructosa 6-fosfato que tenemos acá tiene 2 caminos. Puede ser sustrato de la fosfofructoquinasa 1 y dar fructosa 1,6-bifosfato, es decir, seguir la línea rosa, que es glucólisis propiamente dicha, o puede ser sustrato de otra enzima, que es la fosfofructoquinasa 2, que, como el nombre le indica, 2, va a catalizar la fosforilación de la fructosa 6 en la posición 2. Y el fosfato va a provenir de nuevo del fosfato gamma del ATP. Y es así entonces que la fosfofructoquinasa 2 en su fusión quinasa va a aumentar los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Una aclaración. La fosfofructoquinasa 2 no es una enzima que forme parte de la glucólisis. De hecho, hablando en términos evolutivos, es una enzima bastante moderna, mucho más joven que la fosfofructoquinasa 1 y todas las enzimas de la glucólisis. La enzima del hígado tiene una particularidad, y es que es una enzima bifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma proteína tiene 2 funciones. La función quinasa que acabo de describir, que consiste en, de nuevo, les repito, en fosforilar la fructosa 6-fosfato y transformarla en fructosa 2,6, es decir, la flecha para abajo, pero también tiene otra función, que es una función fosfatasa, por la cual va a tomar la fructosa 2,6-bifosfato y va a catalizar la desfosforilación de la posición 2, liberando un fosfato y obteniendo fructosa 6-fosfato. Es decir, que tiene función además de fosfatasa.
Entonces, resumiendo, puede aumentar los niveles de fructosa 2,6 o puede disminuir los niveles de fructosa 2,6. Y que funcione en su versión quinasa o en su versión fosfatasa va a depender de la regulación hormonal. ¿Cómo es esta regulación? No se las voy a contar. Así les generó cierta intriga y van rápidamente a la teórica de regulación a aprender cómo la insulina y el glucagón terminan regulando a la fosfofructoquinasa 2. La siguiente reacción consiste en la ruptura de la fructosa 1,6 bifosfato en 2 triosas. Se corta por acá. Entonces se genera la molécula azul de la parte azul de la fructosa 1,6 bifosfato y la negra de la negra. Esta enzima es una reacción reversible y se cataliza por la enzima aldolasa. Veamos un poco lo que ocurre. Es el carbono 1, el carbono 2, 3 y 6 de la fructosa que se va a desdoblar en 2 triosas. La primera triosa que tenemos acá se llama dihidroxiacetona fosfato, acá ven el grupo ceto, y la segunda gliceraldehído 3-fosfato, donde, carbono 1, carbono 2, carbonos 3, pueden ver en el carbono 1 el grupo aldehído. La dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato decimos que son isómeros. Son moléculas que tienen la misma fórmula química, pero distinta estructura. En este caso van a tener distintos grupos funcionales. Acá tienen un grupo cetona y acá tienen un grupo aldehído. La siguiente reacción consiste en una interconversión de las triosas. Es una reacción reversible y la va a catalizar la triosa fosfato isomerasa. Y lo que pasa es que la dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y si ven, es lo que ocurre, el grupo ceto se cambia de posición y se transforma en un grupo aldehído. Entonces, a partir de acá, vamos a tener en todas las reacciones 2 gliceraldehído 3-fosfato por molécula de glucosa. La siguiente reacción es una reacción reversible catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción, el grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar a grupo carboxilo y se va a unir con un ácido fosfórico. Recuerden que cuando un ácido se junta con otro ácido, se forma un anhídrido. Y aquí lo que se va a juntar es el ácido carboxílico que provenía de la oxidación del aldehído con el ácido fosfórico. Ven acá, estoy marcando el anhídrido. Los electrones que libera el aldehído al oxidarse van a reducir al NAD oxidado, el cual va a pasar a ser NAD reducido. El compuesto que se forma se denomina 1,3-difosfoglicerato y es un compuesto que también se clasifica como intermediario de alta energía. Un intermediario de alta energía es un compuesto que posee un enlace de alta energía, este que está acá, que es capaz en condiciones estándares, al hidrolizarse, liberar una cantidad de energía suficiente como para sintetizar una molécula de ATP. Y eso es lo que va a ocurrir. Se va a formar una molécula de ATP en una reacción reversible catalizada por la fosfoglicerato quinasa. En esta reacción se va a hidrolizar el enlace de anhídrido de alta energía del 1,3-bifosfoglicerato y la energía liberada va a ser suficiente como para adicionar este fosfato a la adenosina difosfato o ADP para producir ATP o adenosina trifosfato. Acá este rosa es el fosfato nuevo adicionado. También como producto de la reacción se obtendrá 3-fosfoglicerato. Quiero hacer una aclaración.
Recuerden que la dihidroxiacetona fosfato se convertía en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, a partir de esa reacción, por molécula de glucosa, tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfato que van a dar a 2,1,3-bifosfoglicerato, y por lo tanto vamos a obtener por molécula de glucosa 2 moléculas de ATP. Entonces, en esa cuentita imaginaria que llevaban, que decía que habíamos consumido 2 moléculas de ATP y poníamos -2, ahora vamos a sumar un +2. Por lo tanto, quedamos en un saldo neto por ahora de 0. No consumimos ni obtuvimos energía. Esta formación de ATP a partir de un intermediario de alta energía se denomina fosforilación a nivel de sustrato, y lo tienen escrito ahí abajo. Es el proceso, repito, por el cual se forma ATP a partir de un intermediario de alta energía. Es una manera de obtener ATP no muy frecuente. En la célula ocurren muy pocas reacciones y es una de las primeras maneras seleccionadas para poder obtener ATP. Recuerden que la glucólisis, como habíamos dicho al principio, es un mecanismo muy antiguo. Las células modernas que han incorporado mitocondrias pueden producir ATP a través del proceso que se llama fosforilación oxidativa, que vamos a estudiar en detalle en el segundo parcial. Entonces, en la siguiente reacción, el 3-fosfoglicerato va a pasar a ser 2-fosfoglicerato en una reacción reversible catalizada por la fosfoglicerato mutasa. Fíjense que estas moléculas también son isómeros, ¿sí? Tienen la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de carbonos, de fósforos, de oxígeno y de hidrógenos, pero distinta estructura. Acá carbono 1, carbono 2, carbono 3, el fosfato está en la posición 3, y acá carbono 1, carbono 2, carbono 3, el fosfato está en la posición 2, formando entonces 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato va a perder una molécula de agua, decimos se va a deshidratar. La enzima encargada será la enolasa, donde acá está en rosa marcada la molécula de agua que se va. La enolasa se llama así porque va a formar un enol. ¿Qué es un enol? Bueno, es un enol, se llama grupo enol a cuando un carbono, dibujo, que tiene un doble enlace, que está involucrado en un doble enlace como en este, tiene unido un alcohol. Si se los dibujo, o sea, un enol sería, dibujar no es tan sencillo con esto es un enol. Tenemos un carbono, este de acá, que tiene un doble enlace y está involucrado en un doble enlace, y una de sus uniones lleva un grupo oxidrilo. Eso es un enol. Este va a ser un fosfoenol, porque fíjense que en vez de un oxidrilo que tiene un grupo fosfato, de ahí el nombre de fosfoenol. La particularidad del fosfoenol piruvato es que es un intermediario de alta energía. Esa deshidratación genera un rearreglo de los enlaces que conlleva un rearreglo energético, formando este enlace de alta energía. Y me imagino que ya estarán anticipando, si no se durmieron, estarán anticipando lo que viene, que va a venir. Y sí, lo que sigue es otra fosforilación a nivel de sustrato, lo que conlleva a la síntesis de moléculas de ATP. Va a ocurrir en una reacción que la cataliza la piruvatoquinasa. Es una de las reacciones que tenían las flechas gorditas, o sea, reacciones irreversibles. De hecho, es la última de aquella diapositiva donde les mostré toda la vía. Ya estamos llegando al final. Y en esta reacción
el fosfoenolpiruvato va a reaccionar con una molécula de ADP y se va a romper el enlace de alta energía y el fosfato se va a transferir a la molécula de ADP para formar, acá ven, una molécula de ATP, la adenosina trifosfato, y el otro producto va a ser piruvato, un cetoácido de 3 carbonos. Fíjense, grupo ceto, grupo ácido, cetoácido de 3 carbonos, piruvato. Una aclaración, recuerden que la dihidroxiacetona fosfato se transformó en un momento en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces veníamos desde ese punto arrastrando 2 moléculas por molécula de glucosa, y acá tendremos 2 fosfoenolpiruvato por molécula de glucosa, por lo tanto vamos a obtener 2 ATP por molécula de glucosa. Les había dicho en la cuenta imaginaria que en la primera fosforilación a nivel de sustrato estábamos empatados. Y ahora, con esta segunda fosforilación a nivel de sustrato, ganamos 2 ATP. Y esos son los 2 ATPs que se obtienen de la glucólisis anaeróbica. En esta diapo les muestro las regulaciones alostéricas de la piruvatoquinasa. Solamente las menciono porque, como ya dije 1000 veces, van a tener una clase de regulación. Tiene muchísimos inhibidores alostéricos, ácidos grasos, ATP, alanina y acetil-CoA, y un activador alostérico que es la fructosa 1,6-bifosfato, que también es intermediario de la glucólisis. Bueno, y ya vamos llegando al final. Volvemos a ver nuestra diapo con toda la glucólisis. Empezamos aquí en la glucosa y recorrimos todo este camino hasta llegar al piruvato. Vamos a repasar el balance energético. Tenemos una molécula de ATP consumida por la exoquinasa o la glucoquinasa, dependiendo del tejido, a actuar una o la otra. La segunda se consume por la fosfofructoquinasa 1. Ya aquí en este paso tenemos a la fosfoglicerato quinasa, que va a liberar 2 moléculas de ATP. Ojo acá con el 2, ténganlo claro. A partir de aquí esta triosa, la dihidroxiacetona fosfato, se transforma en gliceraldehído. Entonces por molécula de glucosa habrá 2 de estas moléculas, y del gliceraldehído 3-fosfato en adelante todo se multiplicará por 2. Entonces obtenemos 2 moléculas de ATP, y las últimas 2 moléculas de ATP que se obtienen es en la reacción de esta flecha violeta catalizada por la piruvatoquinasa. Entonces consumimos 2, obtenemos 4, saldo neto de la glucólisis hasta piruvato son 2 ATPs. Bien, el piruvato tiene 2 caminos, como habíamos dicho, la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. En el caso de que no haya mitocondrias, por ejemplo un glóbulo rojo, o en el caso de aquellas células primitivas, las primeras células, o las bacterias, el piruvato va a seguir la vía anaeróbica. Lo mismo va a ocurrir en el caso de que sí las células tengan mitocondria, pero la concentración de oxígeno sea muy baja. Hoy todos los días escuchamos en la televisión que hace falta respiradores, y justamente una de las consecuencias de las etapas terminales del COVID-19 en las personas que llegan a los respiradores, justamente es el distrés respiratorio que genera la enfermedad, seguido por una hipoxemia grave. ¿Sí? Los tejidos realmente sufren la falta de oxígeno. Entonces, en ese contexto, falta de mitocondrias o mitocondrias pero falta de oxígeno, el piruvato se va a reducir a lactato, a esta molécula que está acá. Si vemos los grupos químicos, vemos que el grupo ceto del piruvato termina reducido en un grupo oxidrilo o alcohol del lactato. ¿Quién va a aportar los protones y los electrones para esta reducción? El NADH más H, que al oxidarse termina como NAD en su forma oxidada. La enzima que va a realizar esta reacción es la
LDH. Sus siglas de la enzima que se llama lactato deshidrogenasa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la gran ventaja de esta reacción química, de la transformación de piruvato a lactato? Confiere una gran ventaja. De hecho, prácticamente en todos los organismos vivos existe esta reacción. Animales, vegetales, hongos y no todas las bacterias, pero muchísimas bacterias. ¿Cuál es la ventaja evolutiva de esta reacción? ¿Qué le confiere a la célula? La gran ventaja es que este NADH se oxida y se obtiene NAD. ¿Por qué hay que obtener NAD? Hay que obtener NAD porque es esencial para continuar la glucólisis. ¿Y por qué es tan esencial este NAD? Porque la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta enzima de acá, lo consume como sustrato. Y es la que va a generar como producto NADH más H, el NAD reducido. Si los niveles de NAD no se pueden regenerar de alguna manera, en el caso de que falten, se vayan agotando en la célula, aunque tenga glucosa, no va a poder hacer glucólisis anaerobia, no va a poder obtener energía y poniéndose en riesgo. Entonces, la gran ventaja adaptativa de la LDH es reoxidar al NADH más H, transformarlo en NAD y que este NAD pueda volver a la glucólisis, ser sustrato de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Si yo por alguna razón inhibiera esta reacción, por ejemplo, en un eritrocito que no le queda otra que hacer glucólisis anaerobia, si yo inhibiera la LDH, lo más probable que esa célula más temprano que tarde se muera, ¿sí? No tenga manera de cumplir con la síntesis de ATP y sus requerimientos energéticos. Bien, entonces la glucólisis, de alguna manera, para continuar, tiene que acoplarse a un mecanismo de regeneración del NAD oxidado o, dicho de otra forma, de oxidación o reoxidación del NADH más H, del NAD reducido. En caso de anaerobiosis se resuelve con la LDH. Pero ¿qué pasa en caso de aerobiosis? ¿Qué pasa cuando hay mitocondrias y además de haber mitocondrias hay oxígeno? Que es lo que pasa casi siempre en todas nuestras células que tienen mitocondrias. El piruvato, dijimos que pasaba a la mitocondria, se oxidaba a acetil-CoA y a través de la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa se generaba ATP consumiendo oxígeno. Por eso tiene que haber oxígeno para que funcionen en este sentido las mitocondrias. Pero ¿cómo en todo este cuento se regenera el NAD oxidado? Cuando estamos en aerobiosis. Cuando estamos en aerobiosis, este NADH más H, este de acá, a través de una serie de reacciones que no vamos a ver ahora, que las van a ver después, que se llaman lanzaderas, a través de una serie de reacciones en las lanzaderas va a poder transferir esos electrones y esos protones a la mitocondria, a la cadena de transporte, y esos protones y electrones van a terminar reduciendo al oxígeno y consumiendo oxígeno. No se queden con la idea que el NADH pasa a la mitocondria, porque la mitocondria no tiene transportadores para meter el NADH para adentro.
es impermeable al NADH. Hay un sistemas enzimáticos que se llaman lanzaderas, que a través de varias reacciones van a ir transfiriendo esos electrones y protones a la mitocondria. Entonces la reoxidación del NADH en aerobiosis va a ser en la mitocondria. En esta diapo quiero volver a insistir con el destino del NADH en los dos tipos de escenarios, en anaerobiosis y en aerobiosis. Acá tienen la reacción donde pongo el puntero de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, que genera como producto NAD reducido. El NAD reducido en condiciones anaeróbicas se va a oxidar y los electrones y los protones van a pasar a piruvato, y el piruvato se va a transformar en lactato, y el otro producto va a ser NAD, que puede NAD oxidado, que puede volver a la glucólisis y continuar con la glucólisis. Por supuesto tiene que haber glucosa, ¿no? En cambio, en condiciones aeróbicas vamos a seguir las flechas azules, donde el NADH más H se va a oxidar, y a través de un sistema de enzimas que conforman el famoso sistema de lanzaderas, esos electrones van a pasar a la mitocondria, y de esa manera se va a poder regenerar el NAD. Y esos electrones en la mitocondria van a pasar eventualmente por la cadena de transporte al oxígeno para formar agua. Bien, fíjense cómo es el balance energético en la anaerobiosis. Tenemos que, bueno, el piruvato pasa a lactato y se obtienen 2 ATPs y siempre nos vamos a quedar en el citoplasma. En cambio, la aerobiosis es en mitocondrias, siempre es en mitocondrias, y el piruvato pasa a acetil-CoA, y después de la oxidación de acetil-CoA a través de procesos que vamos a estudiar, que son bastante complejos, pero a la vez fascinantes, se van a producir 30 o 32 ATPs por molécula de glucosa. Y fíjense cómo cambia el balance energético en presencia de mitocondrias que pueden reducir el oxígeno. Imagínense el valor adaptativo y evolutivo que tuvo haber, hace muchísimos millones y millones de años, haber incorporado mitocondrias. En esta última diapositiva vamos a estudiar una vía metabólica que ocurre solo en los eritrocitos. Y quiero recordarles, imagino que lo saben, pero que lo tengan bien presente, que los eritrocitos maduros no tienen mitocondrias. Por lo tanto, harán solo glucólisis del tipo anaeróbica. Bien, el 1,3-bifosfoglicerato, que es la molécula que estoy dibujándole los carbonos acá, recuerden que era una molécula que tenía un enlace anhídrido de alta energía. Esta molécula es sustrato de la fosfoglicerato quinasa, la cual produce una molécula de ATP y 3-bifosfoglicerato, el cual después se va a metabolizar hacia lactato. Pues bien, eso es glucólisis tradicional. En el eritrocito, el 1,3-bifosfoglicerato va a ser sustrato también de la difosfoglicerato mutasa, que va a generar como producto un isómero, ¿sí?, de el primero, que es el 2,3-bifosfoglicerato. Si lo ven, lo tienen acá: carbono 1, carbono 2, ¿ahí?, y carbono 3, donde ven que el fosfato que estaba antes haciendo el enlace anhídrido con el carboxilo del carbono 1, ahora pasa a ser un enlace éster con el oxidrilo del carbono 2, un enlace éster que no es de alta energía. Por lo tanto, se pierde la posibilidad energética de hacer una molécula de ATP. El 2,3-bifosfoglicerato, por la 2,3-difosfoglicerato mutasa, se va a transformar en 3-fosfoglicerato. Lo que hace la enzima es hidrolizar este enlace éster que está acá y liberar el fosfato inorgánico. Bien,
Esta molécula, el 2,3-bifosfoglicerato, quizás les suene de fisiología porque muchas veces la van a ver escrita como 2,3-BPG. 2,3-BPG. Si recuerdan o lo estudiaron en fisio, y si no lo estudiarán en el futuro, el 2,3-BPG es una molécula que se va a insertar en un bolsillo que se forma en la molécula de hemoglobina, formado por las 4 cadenas. Y como los extremos de las 4 cadenas tienen aminoácidos con residuos que tienen carga positiva y el BPG tiene muchas cargas negativas, va a encajarse en ese bolsillo, le cambia la forma a la molécula de hemoglobina y la molécula de hemoglobina pierde, y esta es la clave, pierde la afinidad por el oxígeno, cediendo más oxígeno a los tejidos. Y de ahí la oxigenación se hace mucho más eficiente. En condiciones basales, el glóbulo rojo genera cierta concentración de BPG, pero en condiciones de hipoxia, cuando bajan los niveles de oxígeno en los tejidos empiezan a generar ácidos, empieza a disminuir el pH, aumenta la concentración de protones y esta disminución del pH activa a la difosfoglicerato mutasa para que se habilite la vía de la generación de 2,3-bifosfoglicerato, aumente la producción de este metabolito y por lo tanto la hemoglobina ceda aún más oxígeno a los tejidos. Y esta adaptación, que se la llama, se conocen los libros como adaptación a la altura, pero en realidad es una adaptación a la hipoxia, puede ocurrir en los tejidos, como dijimos recién, en el caso de hipoxemia, como hablamos del coronavirus, o también simplemente puede ocurrir cuando uno se va al norte y anda saltando a 4.000 metros de altura. Nuestra fisiología no se seleccionaron para andar por ahí, da gracias que tenemos este mecanismo que por lo menos no nos permite morir en el intento, ¿verdad? O sea, es la famosa adaptación a la altura. La primera adaptación a la altura, saben que después de 3 semanas, 4 semanas, se empieza a aumentar la producción de glóbulos rojos. Pero esta es una adaptación rápida a la altura. Bueno, terminamos con esto. Espero que no se hayan dormido. Esto es glucólisis y ahora prepárense para la parte que sigue, que es gluconeogénesis o síntesis de glucosa de novo. Bueno, chau, cuídense y a quedarse en casa.